Hola, buenas noches, bienvenidos a Meditando en el Monte. Un nuevo día más, hoy es sábado 2 de octubre, comenzamos ya el mes de octubre, terminamos el mes de septiembre la semana pasada con la reunión de parejas, entonces nos estuvimos en Meditando en el Monte, pero empezamos este mes de octubre, esta es la primera meditación en el monte del mes de octubre. Es un placer acompañarlos y que sea la palabra de Dios la que nos guíe, la que nos lleve por su camino. Ayer viernes en la iglesia compartiendo la palabra de Dios. El pastor regresó y nos compartió ayer la predicación, al igual que el día de mañana, pero eso es una invitación que le voy a hacer ahorita más tarde. En el momento lo voy a invitar a que me acompañe a orar, le entreguemos este tiempo a Dios y le demos gracias. Señor, te damos gracias por una noche más para estar meditando en tu palabra. Bendícenos. Lleva tu presencia a través de tu Espíritu Santo a cada hogar desde donde nos conectamos, a cada lugar, que tú estés allí obrando poderosamente en la vida de tus hijos, que tu palabra sea esa luz que alumbre nuestro caminar, que guíe nuestros pasos, que tu palabra se vuelvan lo más importante para nosotros. En esta noche te pedimos, háblanos a través de tu palabra, exhórtanos, redargúyenos, llénanos de ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hoy les traigo una meditación, como todas, esta es muy especial. Está en el segundo libro de Samuel, el capítulo 12. En el segundo libro de Samuel, el capítulo 11 es muy famoso. Es una de las historias más famosas del rey David porque es el pecado que comete con Betsabé y cómo asesina a su esposo, a Elitita Urías. Esa historia todos la conocemos muy bien. David tenía una lucha contra los amonitas, ese día no se quiso levantar, se quedó en su cama, mandó al ejército y desde el balcón de su palacio vio a Betsabé bañándose, le movió todo el piso a David y mandó a traer a Betsabé, se acostó con ella, Betsabé quedó en embarazo y entonces este manda a llamar al esposo de Betsabé, a Urías, que hacía parte de su ejército y le dice a Urias que se acueste con su esposa y todo. Urias no se lo emborracha todo, Urias no se quiere acostar con su esposa porque todos sus compañeros están en el campo de batalla, entonces no lo consideraba adecuado. Duerme afuera del palacio de David. Al día siguiente David se da cuenta que no le funcionó el primer plan, entonces el segundo plan lo manda de nuevo para el ejército y que lo pongan en primera fila donde muera rápidamente y muere a manos del ejército de los amonitas. El capítulo 12, que es el que vamos a leer, es más fuerte, porque en el capítulo 12 llega Natán, el profeta de Dios, a reprender a David por lo que había hecho. Primero que todo, el trabajo de Natán no es nada fácil. Dios lo manda a amonestar a David, al rey, ¿cierto? No es una tarea sencilla. Entonces Natán llega y le cuenta una historia a David. Le dice, había dos hombres en un pueblo, uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas, pero el rico tenía muchas ovejas, pero el pobre solamente tenía una ovejita. Y dice que la quería, que comían del mismo plato, que era su oveja. El pobre era feliz con esa única ovejita. Un día llegó alguien de visita donde el hombre rico y el hombre rico no quiso matar ninguna de sus ovejas para darle de comer a su visitante, sino que tomó la oveja del hombre pobre y la mató. Y David se enojó mucho ante la historia que le cuenta Natán. Incluso David dice, quien hizo esto merece la muerte y ahora pagará 4 veces el valor de esa oveja. Y Natán le dice, bueno, ese eres tú. Aquí donde les voy a leer es la reacción de David, que es lo que más me llama la atención, lo que quiero que meditemos en esta noche y lo que seguramente Dios nos va a hablar. La respuesta de David ante, primero él estaba enojado por lo que había pasado y después Natán le dice, ese hombre eres tú. ¿Cómo se debió haber sentido David? ¿Qué pensó David en ese momento cuando Natán le dijo, ese hombre eres tú? Vamos a ver la respuesta de David. Está entonces en el segundo libro de Samuel, capítulo 12,
Y yo les voy a leer el versículo 13 y el 14. Dice David, la respuesta de David a Natán: he pecado contra el Señor. Reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, le contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. La reacción de David es algo que nos tiene que poner a pensar en esta noche, a meditar a usted y a mí. ¿Cómo se debe haber sentido David cuando Natán le dice: ese hombre eres tú, el que tenía muchas ovejas, pero robó la de este hombre pobre, la única que tenía, la que tanto amaba este hombre, y mató a la oveja? Y Natán le dijo: no solamente hiciste eso, Dios te dio todo lo que tú querías, todo lo que le pediste, y si le hubieras pedido más, Dios te lo hubiera dado, y aún así asesinaste a Urías, el esposo de Betsabé. ¿Cómo se debe haber sentido David? Su orgullo, su prepotencia, lo que de pronto el poder de ser rey, la riqueza, el poder acostarse con la mujer que él quisiera, todo ese poderío, cómo se debe haber sentido ante esa humillación, que fue el recuerdo de lo que había hecho, que lo hace Dios a través del profeta Natán. Por esto, David es un hombre conforme al corazón de Dios. No porque haya pecado y haya cometido este error gravísimo, fatal, horrible, sino por la reacción de David. Lo que la Biblia nos está mostrando al contarnos este tipo de historias como la de David con Betsabé, David siendo el mejor rey que tuvo Israel, contándonos los peores momentos en la vida de David, lo que la Biblia está haciendo es mostrándonos que todos somos seres humanos, aquí no hay ningún superhéroe. El único que salió airado de todas las tentaciones fue Jesús. De resto, todos los personajes bíblicos fallaron. Nos muestran que son reales, carne y hueso, como usted y como yo. David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué tenía de espectacular? ¿Tenía una superobediencia? No. ¿No cometía errores? No. Su reacción ante los errores, cuando Natán lo llama. Lo que hubiera hecho cualquier otro rey en la época de David es simplemente mandar a matar al profeta Natán. Eso era lo común, lo que hacían todos los reyes. Pasa después, cuando el reino se divide, que persiguen a Elías, que persiguen a Eliseo, que persiguen a todos los profetas porque les están diciendo la verdad a los reyes. Pero la reacción de David dice: he pecado contra Dios. David dice todo lo que le dice a Natán. Y además la Biblia lo dice. Reconoció David ante Natán. David se lo reconoció a Natán allí. La vergüenza que debe haber sentido David. David le dice a Natán: tienes toda la razón. Soy yo ese hombre. Y por eso inmediatamente después Natán le dice: el Señor ya ha perdonado tu pecado. Nosotros necesitamos entender nuestros errores para que llegue el perdón de Dios. El perdón de Dios llega cuando entendemos, cuando aceptamos, cuando nos damos cuenta y cuando reconocemos: sí, la embarramos. Llega el perdón de Dios. No necesitamos ninguna otra cosa. Ahí ya había un arrepentimiento genuino de David al simplemente reconocer que lo que Natán le estaba diciendo, lo que Dios le estaba diciendo a través de Natán era cierto. Por eso David es un hombre conforme al corazón de Dios. Menciona la misma palabra, un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, le dice Natán: tu hijo morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Una cosa es el perdón de Dios y otra cosa son las consecuencias del pecado. La Biblia es clara que 2 más 2 son 4, la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, de eso segará. El perdón de Dios está, tú y yo nos podemos arrepentir, le podemos pedir perdón a Dios, pero las consecuencias del pecado las tenemos que asumir siempre, siempre, siempre. Aquí está la historia de David. Que Dios nos enseñe a ser humildes aun cuando nos reprenden, como David lo fue, a conformar nuestro corazón y ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Que aunque cometemos errores como David, reconocemos, aceptamos, pedimos perdón y buscamos a Dios. Y también que como David asumimos las consecuencias de nuestros actos.
lo voy a invitar a que oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra y porque necesitamos también aprender que hay momentos en que cometemos errores y necesitamos ir a ti, reconocer delante de ti que hemos cometido errores, que la hemos embarrado, que la fallamos, que no le atinamos al blanco muchas veces. Señor, y aún reconocer y entender que hay consecuencias por el pecado y que debemos de asumir muchas consecuencias de muchas acciones que hacemos que van en contra de lo que tú nos has enseñado que debemos hacer. Aún danos ese corazón como el de David, para ser hombres y mujeres conforme a tu corazón, esa capacidad de reconocer y de arrepentirnos. Te lo pedimos, te damos gracias por esta historia y porque nos hablas en esta noche. Permítenos seguir meditando en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Iglesia, recuerde que mañana tenemos reunión familiar a las 10:30. Todos están invitados a que vengan, alabemos juntos al Señor y escuchemos la predicación de su palabra, que es tan importante como cada noche. Mañana muchísimo más, escuchar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.